Romanos capítulo 3, versículos 1 al versículo 8, y yo quiero hacer un aviso especial a la iglesia en esta hora. La Biblia tiene textos complicados, textos que no se entienden tan fácilmente. La Biblia contiene pasajes que son de difícil comprensión. Y yo creo que de todo el libro de Romanos es uno de los más difíciles de entender. Por eso yo les digo una cosa, hoy necesito que presten extremadamente atención porque si no se irán vacíos a casa. Es un texto, estos 8 versículos que son, a pesar de ser un poco complejo en su lectura y quizá difícil en su comprensión, es rico en su contenido. Pero si normalmente hay que tener los 5 sentidos puestos en la palabra de Dios y en la exposición de la palabra, hoy requiero que tengan 10 sentidos puestos. Toda su atención aquí, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la lectura inicial y luego empezaremos con su exposición. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les ha sido confiado los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman, que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Es un texto complicado. Es un texto que si se lo das a alguien nuevo en la fe no lo va a entender bien. Porque hay frases en este texto como diciendo, hallado Dios veraz y todo hombre mentiroso, que si lo coge cualquier novato en la fe va a pensar que lo que está diciendo es que todo hombre vive mintiendo 24 horas. Y no está diciendo ese texto eso. No está diciendo, no te creas a los hombres porque solo Dios dice verdades y todo hombre dice mentiras. No está diciendo eso. Hay una cosa que cuando yo leo, hay textos difíciles en la Biblia, no solo y hay algunos incluso más complejos. Y hay una cosa que yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué Dios ha puesto algunos pasajes tan difíciles de entender? Porque Dios en toda su capacidad podía haber hecho todos los pasajes fáciles. Versículos como, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Sencillo, ¿verdad? Fácil comprenderlo, fácil entenderlo, fácil asimilarlo. Pero hay pasajes en la Biblia que son complicados. Y yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué Dios complicó algunos textos? ¿Por qué Dios ha permitido que algunos textos de su palabra sean de difícil comprensión? La Biblia no dice el por qué. Pero hay una parte humana que el pastor John Piper una vez dijo. Él dijo, en mi pensamiento y en mi corazón, yo creo que Dios ha puesto textos difíciles para obligar a su pueblo a esforzarse y a dedicarse en el estudio profundo de la palabra. Dice, si quieres tener un pueblo vago, si quieres tener un pueblo que pasa olímpicamente de todo, lo que tienes que hacer es darle todo fácil. No obligarle a trabajar, no obligarle a esforzarse, pero si quieres un pueblo diligente, disciplinado, comprometido, tienes que hacer las cosas difíciles. Mucha gente viene en las redes sociales o en el despacho o a través del móvil, pastor, quiero que me explique esto. Pastor, quiero que me explique este texto. Pastor, quiero que me explique aquel texto. ¿Y qué esperan? Cada cosa que no comprenden, que la respuesta sea, este texto dice esto, este texto dice aquello. ¿Saben qué hago yo? Les paso un libro. Léase ese libro, ahí encontrará la explicación. Y ven, no, pero estos son 150 páginas. ¿No es más fácil que usted me diga directamente la respuesta? Sí, es más sencillo, pero no es más bueno para ti. Porque yo lo que quiero es que tú te esfuerces, tú busques, tú aprendas. Porque no siempre va a haber un pastor para responder preguntas. No siempre va a haber alguien para darnos respuestas. A veces solo estaremos yo, Dios y la palabra. Entonces yo creo que Dios ha permitido eso. Miren, y esto a modo de introducción.
La Reforma Protestante, una de las grandes cosas que hizo es hacer que el pueblo quisiera estudiar la palabra de Dios. La Reforma Protestante, una de sus grandes características es que tradujo la Biblia a idiomas del pueblo. Antiguamente solo se predicaba en latín, ¿lo recuerdan? En Europa solo se predicaba en latín, con una finalidad, ¿cuál? Que el pueblo, si no conocía la verdad, podía ser completamente dominado. Un pueblo ignorante es un pueblo fácil de controlar. Un pueblo ignorante, un pueblo que no lee. ¿Por qué muchas iglesias no fomentan el estudio de la palabra y tienes a un montón de gente escuchando a hombres como Cash Luna, como Maldonado y como todos estos hombres diciendo cosas barbaridades, completas cosas absurdas, y un montón de gente diciendo amén? Porque si tú quieres gobernar un pueblo, simplemente di, créeme, pero este libro no lo leas. Yo ya te digo lo que pone y te lo interpreto a mi manera. Eso es lo que hizo mucho tiempo la Iglesia Católica. Ofreció al pueblo solo que la palabra de Dios en latín, de manera que era el idioma que solo entendía el clero, y el pueblo tenía que confiar que lo que estaba siendo enseñado era eso. Y si el clero decía que a través de una ofrenda o a través de una paga tú ibas a conseguir perdón de Dios, pues ellos daban su dinero. Y así manipulaban a la gente. La manera en la que los reformadores trajeron un despertar espiritual fue traduciendo la Biblia, diciendo la palabra de Dios debe ser comprendida por el pueblo de Dios. No solo por los líderes. Tiene que estar en un idioma que lo entienda el pueblo. Se tradujo al alemán, se tradujo al inglés, lo tenemos en español, y actualmente es el libro traducido en más idiomas, lenguas y dialectos en todo el mundo. Pero había un gran problema. En la época medieval, en la época de la Europa medieval, el nivel de analfabetismo era del 90%. 9 de cada 10 personas no sabían leer ni escribir. Entonces había una gran dificultad. ¿Cuál? ¿De qué vale darles la Biblia en su idioma si no saben leerla? ¿Cuántos están contentos de que hoy hayan escuelas públicas? ¿Cuánta gente no tiene dinero para pagar una escuela privada y da gracias porque existen estudios públicos? Pues tenemos que dar gracias a esa reforma, porque la primera escuela pública fundada fue por Calvino en Ginebra. Porque Calvino dijo, si queremos que la gente entienda la Biblia, primero tenemos que enseñar a la gente a leer. Amén. Fue la Reforma Protestante, el deseo de que la gente conociera a su Dios y la palabra, que hizo que se formaran escuelas gratuitas para el pueblo, para que aprendieran a leer. ¡Qué cosa más maravillosa! A veces creemos que hacer la obra de Dios es solo hacer cosas dentro de la iglesia, pero una escuela puede ser usada para la gloria de Dios. Un orfanato puede ser usado para la gloria de Dios. Lo peor es creer que una iglesia es simplemente un lugar donde se le da culto a Dios, porque un orfanato puede ser un gran lugar de culto. Una casa de restauración social donde hay drogadictos puede ser un gran lugar donde se puede dar culto a Dios y llevar el evangelio y hacer obras para la gloria de Dios. El peor error del ser humano es creer que solo servimos a Dios haciendo cosas en lo que entendemos como la obra de Dios. Pero siendo un buen padre, yo estoy sirviendo a Dios. Siendo un buen esposo, yo estoy sirviendo a Dios. Siendo un buen trabajador, ¿qué quieres ser? ¿Médico? ¿Tú que eres joven? ¿Qué quieres ser? ¿Médico? ¿Arquitecto? Ya, pero es que tengo que elegir entre ser médico o ser pastor. Mira, eso sí, porque yo creo que el ministerio pastoral debería ser exclusivo. No debería tener la mente dividida. Pero yo tengo que elegir entre ser médico y dedicarme a la iglesia, a la obra de Dios. ¿Por qué? Glorifica a Dios siendo un buen médico. Glorifica a Dios siendo un buen arquitecto. Glorifica a Dios siendo un buen transportista. Glorifica a Dios siendo un buen paleta. Ya sea que comas, bebas o hagas cualquier otra cosa. El evangelio no es algo que está encerrado en 4 paredes. El evangelio es algo que está en toda nuestra vida. Salpica toda nuestra existencia. Se tiene que ver en nuestra manera de tratar a nuestros empleados si somos jefes. Y se tiene que ver en la manera de tratar a nuestros jefes si somos empleados. Se tiene que ver en nuestra manera de cómo nos movemos con nuestros compañeros. En la manera como nos movemos con nuestros familiares. El evangelio se tiene que ver cuando nos comunicamos con cristianos. Pero también se tiene que ver cuando estamos rodeados de que gente que no es conversa y gente que es atea. Hay gente que solo se ve cristiana cuando está con cristianos. Y eso es serio.
¿Qué le pasaba a muchos fariseos? No nos queremos mezclar con pecadores. Yo creo que en el fondo tenían miedo ¿de qué? No de los pecadores, de ellos mismos. Yo creo que en el fondo ellos creían, yo sé que mi corazón todavía es pecador. Y si yo me voy con los pecadores, voy a acabar haciendo las mismas cosas que ellos hacen. Y por mucho tiempo la iglesia ha querido alejar a la gente del mundo. No vayas allí porque eso es del mundo. No vayas allí porque eso es del mundo. Mira, el creyente tiene que estar en el mundo. Tenemos una misión. Lo que no tenemos que hacer es negociar con el mundo. Mira, constantemente la Biblia sí que da un consejo. Júntate con gente del mundo, sí. Tienes que ir, pero tienes que tener algo en la mente. Vas con una misión. No vas a divertirte, no vas a entretenerte, no vas a jugar como ellos. Vas con una misión. Spurgeon dijo, todo creyente o es un misionero o es un impostor. Porque misionero no es aquel que va a un otro país. Pastor, quiero ser misionero, siento el llamado misionero. Vale, ¿has salido hoy de casa? Sí. ¿Cómo te ha ido la misión? Ah, no, pastor, yo quería ir a África, yo quería ir a India. No, cuando sales de la puerta de tu casa, ya empieza la misión. ¿Por qué no puedes ser misionero en las calles de Barcelona? ¿Por qué no puedes ser misionero en tu vecindario? ¿Por qué no puedes ser misionero en tu comunidad de vecinos? Somos constantemente misioneros. Porque constantemente tenemos que cumplir una misión, dar a entender la palabra, dar a conocer la palabra y predicar el santo evangelio del Señor. Ahora sí vamos al texto. Y ayer enseñábamos una cosa predicando, que no podemos entender lo que está diciendo el capítulo 3 si primero no entendemos qué pasó en el capítulo 2. ¿Lo recuerdan? Porque cuando nosotros entramos en el capítulo 3, y yo quiero que tengan sus Biblias conmigo abiertas, porque vamos a movernos un poquito por Romanos. Miren el primer versículo lo que dice. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? Esa palabra entonces significa que todavía estaban reflexionando en lo que se les había dicho antes. Pablo les había estado diciendo cosas a los judíos, cosas a los fariseos, cosas a ese pueblo. Entonces, a respuesta de ello, ¿qué dice el pueblo? ¿Cuál es entonces la ventaja de ser judío? Yo no puedo entender este texto si no recuerdo lo que Pablo les estaba diciendo, ¿verdad? Vamos a leer entonces, para entender de qué estamos hablando, los 4 últimos versículos del capítulo 2. Así rápido, vamos a leer Romanos 2 del 25 al 29. Mire lo que dice. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. A todo eso el judío responde ¿qué? Entonces, ¿qué ventaja tiene ser judío? Porque Pablo les estaba diciendo que, ¿sabes? De nada te vale ser circuncidado. De nada te vale darte golpes en el pecho y decir, yo soy judío, yo soy del pueblo de Dios. Porque en esos 4 versículos lo que Pablo le estaba diciendo es lo siguiente. Pablo le estaba diciendo, si tú eres judío físicamente, pero estás incumpliendo constantemente la ley de Dios, delante de Dios eres como un pagano. Y de la misma manera Pablo dice, pero si un pagano que no es judío físicamente, delante de Dios está viviendo una vida de obediencia ante Dios, es como un hijo, es como un judío. Es como alguien de su pueblo. Porque Dios no está viendo la sangre que corre por tus venas. Dios está viendo que el evangelio que hay en tu corazón, el espíritu que hay dentro de ti. Dios no ve el color de tu piel, Dios no ve tu raza, Dios no ve tu cultura. Porque el pueblo judío consideraba que era solamente pueblo de Dios aquel que lo era por herencia de Abraham, linaje de Abraham, descendencia física. Y lo que Pablo estaba enseñando es que para Dios la descendencia física no era importante, sino que era aquellos que el Espíritu Santo obraba en su corazón. Por eso dice, no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es interiormente, en el corazón. Dice, no es la circuncisión física la que vale, sino la interior, la que hace el Espíritu. Es decir, la verdadera circuncisión no es la que un hombre viene y te corta el prepucio, sino es aquella que el Espíritu viene y transforma tu corazón.
Porque de nada vale mutilar tu cuerpo si lo que necesita realmente ser quebrantado es nuestro ser interior. La religión disfraza gente, hermano. La religión solo disfraza gente de creyentes. Les pone una falda larga, les pone un buen vestido, a los hombres los viste de traje y corbata, les arranca los piercings, les pone un pelo más decente, una ropa más decente, los arranca de escuchar música secular, los arranca de la bebida, los arranca del tabaco, los quita por fuera de todo. Pero la religión no sabe transformar un corazón. Y el Evangelio no, el Evangelio primeramente entra dentro y mediante el Espíritu quita un corazón de piedra y pone un corazón de carne. Y eso es algo que solo Dios puede hacer. Por eso yo te voy a decir una cosa, y eso tiene que ver con lo que enseñaba Brian anteriormente sobre la autosuficiencia de Dios. Significa que Dios se vale por sí mismo y que Dios no nos necesita absolutamente para nada. Hay gente que cree que para que Dios salve a alguien, esa persona tiene que abrirle el corazón a Dios. Y la Biblia me enseña que nadie va a abrirle el corazón a Dios, a no ser que Dios entre y haga una obra en un corazón. Amén. Hermano, yo no tengo que darle permiso a Dios para que me salve. Si Dios me quiere salvar, me va a salvar. Porque Él es soberano y Él es poderoso. Pastor, ¿y eso qué ventaja tiene? Una gran ventaja. Madre que sufres por la salvación de tus hijos. Esposa que sufres por la salvación de tu esposo. Esposo que sufres por la salvación de tu esposa. Hijos que sufren por la salvación de tus padres. ¿Quieres la mejor noticia? No depende de que ellos quieran. Depende de que Dios quiera. Y aunque ellos te parezcan duros y resistentes, no hay corazón que permanezca en pie ante la grandeza y el poder de nuestro Dios. Si Dios quiere quebrantar hasta el ser más duro, Dios lo pone de rodillas y a morder el suelo. Dios es poderoso y no necesita permiso. Dios está picando a la puerta, ábrele. Ese texto no es para inconversos. Ese texto es una carta a una iglesia que había dejado la palabra de Dios fuera. No son gente atea, que Dios está picando en el corazón. No usen ese texto para evangelizar, porque es distorsionar la palabra de Dios. Es Dios hablando a una iglesia y diciéndole a la iglesia: iglesia, decís que sois iglesia, pero me habéis dejado fuera de vuestro culto. Ya no cantáis para mí, ya no habláis de mí, ya no me adoráis a mí. Yo estoy fuera de las puertas de mi iglesia. Es muy fuerte. Cuando Pablo empieza a hablar con los judíos, entonces Pablo sabe algo. Y a mí esto me gusta, porque esto es una clara cosa que pasa en la realidad. Sobre todo la gente que habla el Evangelio, porque yo sé que hay mucho cobarde que no lo habla. Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Yo sé que hay mucha gente que tiene miedo de hablar la palabra de Dios. No es como Pablo, que dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque sé que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego también. Pablo está hablando a los judíos y Pablo es experto. Pablo sabe que ya van a saltar con preguntas. Pablo ya se las conoce todas. Por eso es el mismo Pablo el que pone las preguntas de: ¿acaso qué ventaja tendrá ser judío? No es ningún judío que se lo pregunta a Pablo. Es el mismo Pablo que mientras habla ya está diciendo: yo sé que ahora alguno va a decir: entonces, ¿de qué vale ser de la familia de Abraham? ¿De qué vale ser descendiente de tal tribu? ¿De qué vale ser circuncidado a tal día? ¿De qué vale ser tener la Torah? ¿De qué vale? ¿De qué vale? Pablo ya sabía que lo iban a decir. Y Pablo, lo bueno en este capítulo es que vemos un hombre sabio, instruido por Dios, que se anticipa a todas las preguntas. Eso es lo mejor que puedes hacer. Porque cuando vas a evangelizar hay una ventaja. Tú ya has estado del otro lado. Tú ya sabes lo que van a preguntar. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar hoy a la gente en la calle de Dios, ya sabemos típicas preguntas. Si Dios existe, ¿por qué hay niños que mueren de hambre? Si Dios existe, ¿por qué hay hombres que maltratan a sus mujeres? Si Dios existe, ¿por qué hay gente tirada en la calle? Si Dios existe, ¿por qué los injustos y los malos gobiernan y los honestos están en el mundo tirados, pasando hambre y necesidad? Si Dios existe, ¿por qué hay maldad? Si Dios existe, ¿por qué trafican con infantes? Ya hay prostitución infantil. Si, ya sabemos las preguntas, pero también sabemos las respuestas. Es muy bueno ir a evangelizar a alguien y antes de que hable, y ya sé que me vas a decir que si Dios no existe, ¿por qué esto?
Y yo por eso te voy a decir algo. ¿Acaso hay alguien bueno? ¿Acaso hay alguien justo? Porque la pregunta que todo el mundo hace, si Dios existe, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Mas yo te digo, la Biblia dice, no hay nadie bueno. No hay nadie bueno. Jesús le dijo a un joven, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno y ese es Dios. Amén. No hay ningún niño de 6 años bueno. Solo tienes que ver a los niños de hoy. La gente es capaz de decir, ah, pero los niños son buenos. ¡Míralos! Si esos niños tuvieran músculo y 1,80 m, le estarían pegando guantazos a sus padres. Da gracias que esos niños malcriados de hoy miden medio metro. Porque si esos niños malcriados de hoy tuvieran 1,80 m, serían capaces de pegar a su madre para conseguir lo que quieren. Yo cuando veo en el supermercado esos niños pataleando, gritando, quiero esto, yo pienso, si ese niño fuera grande, ese es capaz de pegarle a la madre y decir, pues te quito el bolso y me lo pongo. No, lo pienso. No veo ninguna bondad en los niños. Maleducados, desobedientes desde el primer momento. Solo buscan a los padres para sacar lo que quieren. Lloran y lloran cada vez más fuerte para que les des lo que quieren. Y los padres ceden desde que son pequeños. Ya cállate, toma, vale, toma un juguete. Toma, vale, toma, entretente con esto. Toma, vale, toma el móvil y déjame tranquilo. Desde pequeño el padre ya cede y quiere que con 16 años el niño salga obediente. Ya le has dejado hacer lo que daba la gana contigo desde que tenía 5 años. Instruye al niño en su camino cuando es pequeño y después no se apartará de él. Pero no quieras empezar a instruir al niño cuando tiene 18. Ya es caso perdido. Solo Dios para hacer un milagro. Deja de pensar que son pequeños, que no saben lo que hacen, que son indefensos. No son tontos. Y hay que instruirlos. Y si con 3 años tan pequeñitos hay que darle una palmada en el trasero, se les da. Mejor empezar con las palmadas con 3 años y con 15 ya no tener que dar ninguna, que tener que empezar a sacar la correa con 17. No compliques la crianza de tus hijos. Algunos ya es demasiado tarde, ¿verdad? Se te ha ido de las manos. Pablo entonces pregunta, ¿cuál es la ventaja entonces de ser judío? ¿Cuál es el beneficio de ser circuncidado? Y el mismo Pablo, ¿no ves que hace la pregunta y da la respuesta? Dice, es grande, en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. El judío dice, ¿qué ventaja tiene ser judío? Muchas de las cosas Pablo las responde más largamente más adelante. Miren, pasen un par de hojas, vayan a Romanos 9 para que vean una cosa. Romanos 9, es que a mí Romanos me apasiona, porque adelante siempre encontramos respuestas más completas. Romanos 9, ¿están ahí? Amén. Miren versículos 4 y 5, Pablo está diciendo qué ventajas tiene ser judío. Miren qué ventajas dice Pablo, que son israelitas, que son adoptados como hijos de Dios, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, les pertenecen los patriarcas y que según la carne incluso el Mesías viene de ellos, aquel que está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. ¿Que no tenéis ventajas? ¿Sois los que habéis podido dar a culto desde el primer día? Desde el primer día Dios os reveló su palabra, el Mesías sale de vuestro pueblo, habéis tenido a los grandes patriarcas, sois parte de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿que no tenéis ventajas? Dios ha hecho un montón de pactos con vosotros, Dios ha derramado un montón de promesas sobre vosotros, ¿que no tenéis ventajas? Pero Pablo en el capítulo 3 no da una lista grande, da una sola ventaja. Porque para mí es la más importante. Pablo siempre exaltaba una cosa, la palabra de Dios. Pablo dice, grandes ventajas en todo sentido, pero en primer lugar, la traducción original no es en primer lugar. La traducción original es, pero la mayor de todas, es que, ¿qué? Les han sido confiados los oráculos de Dios. Y mucha gente pregunta, pastor, ¿qué significa la palabra oráculos? En aquel tiempo, en el tiempo en el que Pablo escribía, había no un dios, no 2 dioses, no 3 dioses, había muchos dioses, habían muchas divinidades, y cada divinidad tenía sus oráculos, cada divinidad tenía o su bruja, o su hechicera, o su pitonisa, que la gente iba allí, ella hablaba con el bicho y les decía, pues mira, tienes que hacer esto. Cada divinidad tenía su interlocutor. Cada divinidad tenía el intermediario que decía a la gente la voluntad, la palabra y el deseo de su divinidad. Y por eso Pablo usa esa palabra, oráculos.
para que ellos entiendan de qué están hablando. Y Pablo está diciendo, la mayor ventaja que tenéis es que se os ha dado la voluntad de Dios. Sabéis quién es Dios, sabéis cómo es Dios, sabéis quién es el hombre, sabéis las promesas de Dios, conocéis sus mandamientos, conocéis su voluntad, conocéis cómo fue la creación, conocéis sus atributos, conocéis que es poderoso, conocéis que es fiel, conocéis que va a venir el Mesías. Se os dio Isaías, se os dio profecías mesiánicas, se os avisó que Jesús iba a venir, que nacería de una virgen, que nacería en tal lugar, que sería de esta manera, que sería perseguido, que sería crucificado, que iba a resucitar. Se os dio todo, se os reveló todo, se os confesó todo. Qué maravilloso sería poder conocer a Dios plenamente desde el primer día de nuestra vida. Eso es una ventaja que algunos creen que tienen, ¿verdad? Algunos que dicen, no, pastor, tranquilo, yo nací en una casa cristiana. Déjame decirte una gran cosa que igual no sabes todavía. Nacer en un hogar cristiano o ser hijo de pastor no te hace creyente desde el primer día. Todos necesitáis nacer de nuevo. Jesús no le dijo a Nicodemo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, menos los hijos de pastores que ya vienen nuevos nacidos del vientre. No. Un hijo de pastor, por mucho que ese pastor le lea la palabra, le haga conocer a Dios, le presente a Dios. Por eso yo les digo una cosa, y me aparto un momento del sermón. No presionen a los hijos de pastor. Por ejemplo, el mayor error que esta congregación podría cometer es mirar a Marco Octavio crecer y empezar a decirle, tu padre es pastor, ves a Marcos, tienes que ser como él, tú también tienes que ser pastor, pórtate bien que eres hijo de pastor, haz esto que ese es hijo de pastor, tienes que portarte con reverencia porque eres hijo de pastor, tienes que ser ejemplo porque eres hijo de pastor. Al final el niño odia a la iglesia y dice, no, yo soy un niño más. ¿Qué culpa tengo yo de que mi padre sea pastor? Porque parece que en vez de una bendición se vuelve un castigo. Dejad de verme como el hijo del pastor y verme como un joven más que necesita amor, necesita cariño, necesita disciplina. Igual también caerá, también pecará, también tropezará y necesitará nacer de nuevo, que Dios toque su corazón, que se arrepienta, porque mi padre no me va a dar un corazón regenerado por ser pastor, y mi padre va a tener que orar y esperar que Dios haga que mi corazón se regenere como el de cualquier otro niño. Yo era líder de jóvenes en el pasado en mi congregación y lo peor que veía era el trato que se tenía sobre el hijo del pastor, del que era mi pastor entonces. Él era adolescente. Y te digo una cosa, yo veía rabia en los ojos de ese niño al respecto de la iglesia. Ese niño no podía equivocarse. Ese niño no podía decir una palabra por encima de otra. Ese niño no podía ni moverse casi. Tenía que estar parado en la congregación ahí quieto porque los niños podían jugar, pero él era el hijo del pastor. Y eso es horrible, hermano. Deja de creer que porque tú eres del grupo de alabanza, tu hijo va a ser de la alabanza. Deja de creer que porque tú eres pastor, tu hijo va a ser pastor. Deja de creer que porque tú eres misionero, tu hijo va a ser misionero, porque no depende de lo que somos nosotros, depende de lo que Dios tiene para ellos. Y a lo mejor yo soy pastor, mañana tengo un hijo, es varón, pero el hombre, ese niño, lo que dice es, papá, yo no quiero ser pastor, papá, yo no quiero ser de la alabanza, papá, yo solo quiero congregar, hacerme médico y ser un buen doctor para la gloria de Dios y congregar con normalidad en una iglesia y ser un buen miembro de mi congregación. Y yo estaré feliz y orgulloso de mi hijo. Porque el mayor orgullo no es que sea algo en la iglesia, el mayor orgullo es que camine en integridad con Dios. Me da igual si como pastor o como médico o como lo que él quiera, mientras honre a Dios con su vida. Y eso es muy, ¿saben qué? De las culturas pentecostales que han querido judaizar la iglesia y creen que el sacerdocio todavía va de padre a hijo. No, porque yo no soy levita. Y ya no va con los levitas. Ahora Dios es el que llama. Ahora Dios es el que levanta. Y a lo mejor llama al Padre, pero no llama al Hijo, porque con cada uno Dios tiene un propósito. ¿Puede pasar que el hijo también lo sea? Puede. Es más fácil, claro, lo ve desde pequeño, es instruido, conoce. Pero si no quiere, no se le puede obligar a hacer algo que Dios no quiere que él sea. No miren a los niños como si tengan que ser la copia de los padres. Miren a los niños y sean felices sabiendo que quieren ser la copia de Cristo. Mi hijo no tiene que ser lo que yo soy, mi hijo tiene que ser como Cristo. Imitar a Cristo. Y ya. Y yo feliz. Y si mi hijo quiere cantar, que cante. Y si mi hijo quiere evangelizar, que evangelice. Pero si mi hijo quiere ser el que limpia, que limpie. Mientras lo haga todo para la gloria de Dios.
Versículo 3. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo, antes bien sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. ¿Saben lo que está diciendo el judío? Pablo ya se adelanta otra vez. Pablo dice, tenéis una gran ventaja. Primera y la más importante es que Dios os ha dado su palabra, se ha revelado a vosotros. Yo no sé si la mayoría de ustedes estaban cuando empezamos la serie, pero en el capítulo 1 decíamos que Dios se había revelado principalmente de dos maneras. Yo no sé si lo recuerdan. Número 1, Dios se reveló en la conciencia. Dios está dentro de las personas. Dios se ha revelado dentro de ellas. Dentro de la conciencia de cada ser humano sabe que existe un Dios. Nadie nace ateo. Si tú te puedes ir a una tribu en el Amazonas, o te puedes ir en medio del desierto, y a lo mejor no lo llaman Adonai, no lo llaman Jesús, pero adoran algo. Porque en su conciencia hay una divinidad por encima de ellos. Y la segunda manera en la que vimos en Romanos 1 que Dios se había revelado era a través de ¿qué? De la naturaleza. ¿Verdad que decíamos que todo lo creado mostraba y hablaba y enseñaba a la gente la gloria de Dios? ¿Quién era Dios? Dios se mostraba a través de la naturaleza, Dios se mostraba a través de la creación. Pues Pablo le dice que tenéis una gran ventaja. A vosotros no solo se ha revelado en la conciencia, a vosotros no solo se ha revelado en la naturaleza, a vosotros se ha revelado de forma verbal. Os ha dado su palabra. Os ha dicho, yo no solo existo, yo soy así. Y Pablo ya sabía que iban a salir con otra pregunta, ¿no? Como diciendo, vale, es bueno, nos ha puesto y nos ha hecho su pueblo, nos ha dado su palabra, pero entonces Dios ha sido infiel, ¿no? Porque como hemos fallado nosotros, Dios se ha equivocado. Porque muchos lo han abandonado, porque muchos no han creído en Él, porque muchos lo han desobedecido, porque muchos reyes se desviaron del camino del Señor. Entonces Dios se ha fallado, que es lo que mucha gente cree, que Dios hizo al ser humano y falló porque mira lo que le ha salido. ¿Cómo puede ser Dios perfecto y Dios todopoderoso y haber creado esto que parece más una jungla que un lugar donde viven seres humanos racionales y con buen corazón? Y Pablo está diciendo, no, Dios no se ha equivocado. Y encima Pablo dice, y no mintáis porque eso es una gran mentira, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no se ha equivocado, porque Dios nunca hizo un pacto con toda una nación. Dios dijo que en toda esa nación había un pueblo, un remanente escogido. Y es cuando Pablo más adelante les dirá, yo soy el ejemplo porque yo soy israelita. Yo soy judío y yo era un celoso perseguidor de ellos, pero ahora soy un defensor y un predicador del Evangelio. Pablo está diciendo, Dios no se ha equivocado. A los que Dios quiso salvar, a esos los salvó. De los que andaron por el desierto, Dios no quería salvarlos. Dios ya sabía que iban a ser así, pero la siguiente generación Dios sabía que iba a ser más fiel. Dios ya sabía que Saúl iba a ser de esa manera, pero Dios sabía que a pesar de equivocarse, David iba a ser un hombre conforme al corazón de Dios. ¿No ves cuando Dios le dice a cada rey lo que va a pasar con su hijo? A David ya le dijo, tú no me vas a hacer la casa que tanto quieres, porque tú tienes las manos manchadas de sangre, pero tu hijo sí, porque tu hijo va a tener un reino de paz. No sabían lo que iba a pasar con su hijo, pero Dios ya lo sabía. Por eso la gente dice, pastor, ¿qué pasa con los que se suicidan? Dios también lo sabía. Porque Dios sabe todo. A Dios no le pilla nada por sorpresa. Ese hombre que se tira a la vía del tren, Dios desde la mañana, no, desde la eternidad, ya sabía que ese hombre iba a saltar. Amén. Porque si creemos que a Dios se le puede sorprender, ojo, que estamos diciendo que no es omnisciente, que Dios no sabe todo, que Dios solo sabe todo lo del presente. Pero no, hermano, una de las cosas que tenemos claras es que Dios conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Amén. ¿Saben por qué yo me despierto cada mañana tranquilo y confiado? Porque yo no sé lo que me deparará el futuro, pero sé que Dios está ahí ya esperándome. Yo no sé lo que me va a pasar mañana, pero sé que yo sirvo a un Dios que ya lo sabe. Y yo sé que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y yo descanso, porque sé que sea lo que me pase mañana, es bueno, agradable y perfecto, aunque no lo entienda. Entonces yo puedo dormir tranquilo,
Cuando pasan problemas en la iglesia, pastor, la cosa está pasando esto, igual va a pasar esto, igual se van a ir unos cuantos, igual, ¡epa! Dios ya lo sabe. Durmamos y descansemos, porque Dios sabe todo. No es del que corre, no es del que quiere, es de quien Dios quiere. No depende de la fuerza de mi brazo, no depende de mi insistencia, no depende de mis llamadas, no depende de que yo corra, depende de que Dios haga las cosas. Soy dependiente de Dios. Dios no depende de mí, pero yo dependo de Dios. Tú dependes de Dios, su pueblo depende de Él, toda la creación depende de Dios. Dependemos de que la luna salga, dependemos de que el sol se ponga, dependemos de la lluvia, dependemos del clima, del calor, del frío, dependemos de Dios. Dios depende de que haya alimento para el león, Dios depende de que haya alimento para el pajarillo, Dios depende de que las flores sean regadas. No, todo depende de Él, todo depende de Él. Dios no necesita un corazón que late para existir, pero yo necesito que Él haga latir mi corazón para que yo exista. Dios no necesita que nadie sople aliento de vida en Él para existir, pero yo necesito que Él sople su aliento para que yo viva. Dios no necesita que alguien le dé el espíritu para existir, pues Él ya es espíritu, pero yo necesito que Él me dé su espíritu. Dependemos de Dios, pero eso es bueno, porque nos hace dormir tranquilos. La gente que vive ansiosa es la gente que cree que las cosas dependen de ellos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Descansar en el Señor. Que vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo les haré descansar. Confiad en Dios, dice la palabra, confía en Dios y Dios hará. No hoy, igual no mañana, igual no el mes que viene, pero sé algo, Dios va a hacer algo. Y a veces no va a ser lo que yo quiero, pero sé que lo que haga es perfecto, aunque no lo entienda. Entonces lo que Pablo está diciendo es, no, Dios no se ha equivocado. Tenéis que aceptar que el único bueno es Dios. No penséis que los judíos sois todos buenos y Dios se ha equivocado porque lo habéis desobedecido. No. De entre esos judíos habían algunos que querían honrar a Dios. Estaba Moisés, estaba Josué, estaba Caleb, estuvo David, y estuvieron tantos hombres temerosos de Dios y mujeres temerosas de Dios. Pero muchos también le quisieron dar la espalda, irse detrás de otros dioses, irse detrás de los placeres, irse detrás de la carnalidad. Y lo que yo vengo a decir no es que Dios se ha equivocado, sino que Dios siempre dijo que solo Él es bueno y que el hombre es mentiroso, que el hombre es malo, que el hombre es pecador. Lo que Pablo está diciendo es, lo vuestro es todavía más grave. Habéis conocido a Dios, Él se ha presentado, os ha dado su palabra y aún así lo habéis desechado y no lo habéis querido. Y si Dios os condena al infierno, no es porque sea infiel, no es porque sea injusto, es porque es precisamente justo. Salmo 51. El rey David dice, contra ti he pecado, Señor, solo contra ti he pecado. Y David sabía, ¿recuerdan cuando David viene a un profeta y dice, David, había un hombre muy rico que tenía un montón de ovejas, y había un hombre muy pobre que solo tenía una? Y hubo un día que vino un forastero y ese hombre quería hacer una fiesta. Ese hombre rico iba a recibir una visita y quería hacer un manjar y prepararle un buen cordero. ¿Y qué crees, David? En vez de coger a uno de su montón de ovejas, va y le quita a ese pobre su única ovejita y la sacrifica y se la da de comer al otro. Y David está enfurecido, toda la autoridad está en su mano, y Natán le dice, David, ¿qué hacemos con ese sinvergüenza? ¿Qué hacemos con ese desgraciado? Y David dice que pague 4 veces más lo que ha hecho. Natán le pone el dedo así, ese hombre eres tú, que teniendo todas las mujeres y concubinas de palacio, te fuiste a coger la mujer de un soldado que estaba defendiendo tu honor, que estaba defendiendo tu reino, que estaba defendiendo nuestra ciudad, y aprovechaste que un guerrero era honesto a ti, te estaba guardando la espalda, porque en vez de estar luchando con ellos, tú estabas en palacio, él estaba defendiendo nuestro país, y tú le robaste su honor.
Dios le dice a David: David, el hijo de ese vientre lo voy a matar. Lo voy a matar. David corre a una habitación y deja de comer y deja de beber. De la misma manera, ¿te acuerdan que Jonás avisó que iba a destruir Dios Nínive? Y pararon, y dice que ayunaron hasta los animales. Sí. Es muy fuerte, porque en esa nación le quitaron hasta la ración a los cerdos. Pero aquí hoy no comen ni las vacas. Aquí hay que hacer un ayuno, pero de los fuertes. La vaca es lo siento, ni la vaca puede comer aquí ahora. Y Dios tuvo misericordia, ¿verdad? David pensó: igual también tendrá de mí, ¿no? David sabe que el ayuno a veces hace que Dios tenga compasión, aunque no es el fin del ayuno buscar perdón. El ayuno es para trabajar con nuestro orgullo, nuestro carácter, matar nuestra carne y buscar a Dios. Aún así, David se humilló y se quebrantó. ¿Fue un arrepentimiento sincero? Sí. ¿Buscó a Dios sin cesar? Sí. ¿Se sacrificó físicamente? Sí. ¿Lo buscó espiritualmente? Sí. ¿Y cómo respondió Dios? Con misericordia. No, mató al niño. Pero David, ¿sabe qué? Se levanta, va al templo, y la gente pensando, seguro que ahora va a decir: no vales de nada. Que Dios eres tú de amor, que Dios eres tú de misericordia. Si me rindo pidiéndote perdón y aún así matas al niño. No, David dice que se limpió, fue al templo y adoró. Porque David sabía una cosa: he pecado contra ti. Y eso no hace que tú seas injusto. Eso no hace que tú seas malo. Eso hace que todo castigo sobre mi vida es justo y merecido. Amén. Por eso yo nunca le voy a preguntar a Dios por qué. Porque sé que cualquier cosa que me pase, por muy dura que sea, todavía es menos de lo que yo merezco. Porque cuando eres consciente de que tú merecías la muerte, porque era la paga del pecado, cualquier castigo terrenal te da igual, porque sabes: castígame en esta tierra, pero sé que por gracia voy a estar eternamente contigo. Amén. Y sé que es justo. Sé que es justo que me castigues. Por eso Pablo está diciendo: ¿acaso Dios se ha equivocado? ¿Ha sido infiel? Y él dice: de ningún modo. Dios era bueno, Dios es bueno. Y vosotros solo no habéis mostrado que Dios sea infiel, habéis mostrado que Dios es justo. Versículos 5 al 8, el tercer argumento de Pablo. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, me gusta. ¿Qué diremos? ¿Acaso es injusto Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. Me gusta ese paréntesis. ¿Ves que Pablo está diciendo? Parece que Pablo dice: ahora no he dicho esto inspirado por Dios, ahora lo he dicho como hombre. Es mi opinión. Miren que dice luego: de ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos: hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Miren, Pablo se encuentra delante del tercer argumento de los judíos y él se vuelve a anticipar y vuelve a decir: mira, yo sé que me vais a decir. Ahora me vais a decir: si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, es decir, si nuestra maldad sirve para que Dios se vea más bueno, si nuestra maldad sirve para mostrar que Dios es puro, si nuestra maldad, a gente que es así, es tan ruin que es capaz de usar esos argumentos, ¿no? Dice, porque cada vez que el hombre peca, no humilla a Dios, demuestra que Dios es grande, bueno y puro y que el hombre es un vil pecador. Y Pablo sabía que el judío iba a decir: pues entonces, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. Y él dice: de ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Ahora tienes que conocer la historia para saber por qué Pablo empieza a decir esto. Porque miren, había una cosa que los judíos tenían en mente y presente siempre: Dios va a juzgar el mundo. Los judíos creían que ellos eran salvos de ese juicio,
pero que Dios juzgaría con toda su ira al mundo. Y Pablo dice, pero si vosotros estáis diciendo que la injusticia de los hombres hace resaltar la bondad, la pureza, la santidad y la justicia de Dios, entonces no va a haber juicio. Porque si es algo que Dios está usando para su gloria, no va a haber juicio. ¿Por qué Pablo les dice a los judíos? Entonces no habrá juicio. Porque sabe que un judío no iba a aceptar eso. Porque sabe que en la mente de un judío va a haber un juicio. Y Dios va a juzgar a los gentiles. Y va a salvar a los judíos. Ese es el primer argumento de Pablo, para dejar al judío sin palabras. Para decirle, te estás contradiciendo. Para decirle, tú mismo te estás comiendo tus propias enseñanzas y argumentos. Y Pablo en el versículo 7 da otro golpe a ese judío. Dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? Es decir, el judío le estaba diciendo a Pablo, ¿para qué nos va a juzgar Dios entonces si nuestra maldad solo hace que brille más su bondad? Pero también dice una cosa Pablo, vosotros me estáis queriendo matar precisamente porque decís que estoy mintiendo contra Dios. Piensen que los judíos tenían a Pablo como ¿qué? Como mentiroso. Para ellos el evangelio era el mensaje prostituido y mentiroso de la palabra de Dios. Para ellos Pablo era un hereje. Entonces Pablo está diciendo, si vosotros decís que vuestra injusticia solo hace brillar la gloria de Dios, ¿por qué vosotros me queréis matar a mí? Porque si decís que yo estoy haciendo algo malo, dejadme seguir haciendo esto, para que brille más su gloria. Pablo los vuelve a dejar sin palabra. Y en el versículo 8 todavía es más listo. Porque en el versículo 8 dice, entonces, ¿por qué no concluimos en esto? Como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos. Pablo está diciendo, ¿qué? ¿Por qué no hacemos lo que vosotros estáis diciendo que yo estoy enseñando? ¿Ves lo que ha dicho Pablo entre paréntesis? Están calumniando y mintiendo sobre lo que estamos enseñando. ¿Qué dice que es? Hagamos el mal para que venga el bien. Pablo dice al final, entonces, si cada vez que hacemos algo malo, lo único que hace eso es que brille la gloria de Dios, pues como vosotros decís que yo le estoy enseñando a la gente que viva de cualquier manera, porque eso es lo que les estoy enseñando según vosotros, pues dejemos que vivan como animales instintivos y primitivos, para que la gracia de Dios abunde. ¿Saben por qué? Porque los judíos estaban diciendo lo mismo que mucha gente dice hoy. ¿Sabe la gente que le dice uno a las personas? La salvación es solo por gracia, no es por obras. Y te digo más, la salvación no se pierde. ¿Sabe qué dice la gente? Pastor, está diciéndole a la gente, vive de cualquier manera que no vas a perder tu salvación. Pablo estaba enseñando eso. Pablo estaba enseñando eso. Pablo estaba enseñando a las personas que la salvación era segura. Que si Dios te quería salvar, te va a salvar. Él te va a santificar, Él te va a perseverar, Él te va a llevar del principio hasta el final. El que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Son mis ovejas y nadie las va a arrebatar de mi mano. Yo las escogí, yo las voy a redimir, yo las predestiné, yo las llamé, yo las santifiqué y yo las glorificaré. Yo haré todo. Porque si ellos hacen algo, si ellos se limpian, si ellos se santifican, es porque yo, el Señor, pongo en ellos tanto el querer como el hacer. Y los judíos están diciendo, Pablo, eso de que no se pierde la salvación y que es solo por la gracia de Dios, va a hacer que la gente viva de cualquier manera. Ahora no vamos a entrar en detalle porque llegaremos con la carta de Romanos, pero verán que en Romanos 6 Pablo está diciendo una cosa que todos conocemos. Entonces, ¿pecaremos pues? ¿Pecaremos pues para que la gracia de Dios abunde? Y él mismo responde diciendo, ¿qué? De ningún modo. Si ya habéis sido hechos libres del pecado, ¿cómo vais a volver a pecar otra vez? Lo que Pablo está diciendo es, vosotros estáis mintiendo contra mis enseñanzas. Vosotros decís que le estoy diciendo a la gente, vivid de cualquier manera porque Dios os salva por gracia, y no. Yo les digo que la salvación es por gracia, y que la prueba de que han sido salvos por gracia es que ya no quieren pecar. Amén. No es por mis obras que me voy a salvar, pero mis obras demuestran que Dios me ha salvado. Mis obras demuestran que me llevas ahora a un cumpleaños donde todo el ambiente es lascivo, bailando reggaetón, cosas inmundas, cosas sensuales, cosas sexuales, música que tiene letras que parece porno en música. Porque el reggaetón es pornografía escuchada, hermano. Desde dame más gasolina, a ver, mira cómo a ella le gusta, a vamos a ser felices los cuatro, son tríos, es depravación, es una porquería.
Y así están nuestros niños. Que vas a esas discotecas y tienes a las niñas todas con el culo para atrás, refregándose con esos niños que parecen más rituales de aparamiento. Antiguamente, que nuestros padres avanzaban así a 1 metro de distancia, que parecían tontos, y nosotros nos reíamos. Madre mía, cómo bailaba mi madre así, parecía tonta, sí, tonta, pero era puro. No había maldad, se lo pasaban bien, podían salir, no había tanto deseo de drogarse, de sexo, se disfrutaba, iban entre amigos. Era el típico baile que un pastor lo ve y dice, déjalos pasarlo bien, si no hay nada. Ves más atrás en el tiempo y ves los bailes estos venecianos y clásicos, que habían hasta reverencias. El hombre llegaba, se presentaba a la mujer le hacía la señal como vamos a bailar, se cogían de la mano. ¿Tú no has visto esas películas antiguas? No había maldad, eso lo ves en una boda cristiana, en cualquier cosa, y dices, ¿qué bailen? ¿Qué disfruten? No hay maldad. Pero hoy el niño te dice, me voy a una fiesta, y ya te tiemblan las piernas. Sabes que van a haber rayas de coca en la mesa, reggaetón puesto, 3 en una habitación, 4 haciendo un tren en otra, 2 chicos en una, 6 niñas en otra, 1 con 4 ahí, eso es lo que hay. Y Pablo no está diciendo estar en la gracia, es decir, que puedes hacer todo eso porque eres salvo por gracia. Pablo está diciendo es que si de verdad Dios te ha salvado, el próximo día cuando pongas un pie ahí, tu corazón te va a decir, ¿en qué encuentras gozo en esto? ¿Cómo te hace sentir feliz esto? ¿Te sientes contento? Es tu ambiente. ¿Sabes? La prueba de que Dios empieza a operar en tu corazón, ¿sabes? La más grande, no es que te cambies de ropa. Es cuando empiezas a estar en el trabajo, en el comedor del trabajo, y los compañeros empiezan a hacer las típicas bromas de, ¿has visto a fulanita? Mira qué trasero tiene, mira cómo viene, y tú empiezas a sentirte fuera de lugar. Lo que antes, como todo hombre, decías, es verdad, no veas cómo está, ahora dices, no es apropiado, no me gusta esta conversación, y de golpe empiezas a comer más solo. Amén. No porque te creas mejor, sino es que porque te ofenden las conversaciones. Antes te metías en internet, te ponías cosas de comedia que todo era sexo, palabrotas. Ahora lo escucha y dice, ¿qué hago viendo esto? Antiguamente ibas al cine, veías cualquier película, ahora te da miedo ver una. No es que alguien te ponga normas, es que la prueba de la gracia de Dios es que ya no ves placer en el pecado. Que te sientes fuera de lugar. Que realmente te sientes un pez fuera del agua. Que realmente parece que el mundo está yendo para el norte y parece que solo tú estás caminando para el sur. Y lo peor es que tu propia familia empieza a ponerse en tu contra. Porque para tu familia, que tu primo sea gay les da igual, que se case con su novio, vamos a la boda, se quieren. Lo importante es el amor. Y que luego adopten un niño da igual, y que luego tu hermana se cambie de novio cada semana como se cambia de pantalones, no importa, déjala disfrutar. Yo solo conocí a tu padre y mira, qué gracia ha tenido conocer solo un varón. Deja que tu hermana disfrute de la vida lo que yo no he podido disfrutar. Mamá, la niña se está drogando. Juanma, son solo porros, déjalo, eso no es droga. Si nace en el suelo no es droga, es agricultura. Es que es así. Hermano, argumentos van a encontrar para todo. Es como cuando alguien te dice, hermano, tienes que comer más verdura, pero si me hincho a chocolate. No, pero verdura, el chocolate es malo. Si el chocolate nace en una planta, tío. De alguna manera u otra estoy comiendo verduras. Eso es fruta. Yo estoy tranquilo con mi conciencia. Me infla chocolate y en mi mente estoy comiendo fruta. Porque eso es lo que hace el ser humano. Se quiere autoconvencer de sus propias mentiras. Amén. Como aquel que se cree que es cristiano y se quiere autoconvencer de que lo es. No, hermano. Mire, el lugar más incómodo para estar es delante de este libro. Y Pablo se lo acaba de demostrar a esos judíos. Delante de este libro no tenéis argumento. Es decir, yo os voy a dejar con la boca cerrada siempre. Dios siempre va a tener la última palabra. Amén. Podéis decir los argumentos que queráis. Ya, ¿por qué Dios? Si Dios existiera, ¿por qué hay maldad? Te lo resumo rápido. Porque el mundo no quiere obedecer a Dios.
No hay maldad en el mundo porque Dios no existe. Hay maldad en el mundo porque tú y yo existimos. Dios no viola niños, el hombre sí. Dios no maltrata a mujeres, el hombre sí. Dios no es adúltero, Dios es fiel, el hombre es adúltero. Dios es santo, el hombre es fornicario, mentiroso. Dios es veraz. Dios te ama siempre incondicionalmente. Tú amas condicionado, así también te aman o te quieren. Dios siempre es fiel, tú eres infiel. Dios paga el mal con bien. Nos dio a su Hijo. Tú pagas el mal con mal. Tú eres ojo por ojo y diente por diente. Dios es recto, tú torcido. Dios es blanco, tú estás negro. Dios es puro, tú estás sucio. Dios es santo y tú profano. Y si el mundo tiene lo que tiene, no es porque Dios no existe, es porque existe un mundo de espaldas a Dios. Pero dentro de ese mundo, Dios ha entrado en algunos corazones, ha hecho obra en algunas personas, y dentro de ese mundo hay un pueblo diferente. Hay un pueblo especial, porque Dios prometió que Él tendría un pueblo que los arrancaría, que los lavaría, que los limpiaría. Dice que les quitaría ese corazón malvado de piedra, les daría un corazón de carne. Y no solo eso, sino que dice, y pondré en vosotros mi espíritu para que andéis en mis estatutos. Amén. Y dentro de ese mundo malvado y degenerado hay un pueblo santo que ama andar en integridad. Dentro de ese pueblo donde todo es adulterio y prostitución, hay un pueblo que quiere ser fiel a su familia. Dentro de ese pueblo donde los hijos son desobedientes, hay hijos que quieren honrar a sus padres. Dentro de ese pueblo donde los maridos no aman, hay maridos que quieren amar a sus esposas. Dentro de ese pueblo donde las mujeres quieren ser altivas, hay mujeres sujetas, sumisas y humildes de corazón. Dentro de ese pueblo que hace trampa, hay gente honesta. Dentro de ese pueblo que es todo mentira, hay un pueblo que ama la verdad. Porque Dios ha separado un pueblo. Amén. ¿Qué ventaja tiene ser judío? Muchas. Pero ni siquiera con ventajas habéis querido a Dios. Entonces Dios es injusto. Deuteronomio 32:4, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Amén. Digas lo que digas, la Biblia dice algo, Dios es justo y juzgará a todos con justicia. El caso más claro, Génesis. Un hombre diciéndole a Dios, ¿por qué vas a matar a toda esa ciudad? ¿Y si hay justos allí? Bueno, vamos, ¿ves? ¿Con quién estaba hablando Dios? Abraham, ¿ves? ¿Cuántos tienen que haber? ¿50? ¿500? Bueno, no habrá tantos. Bueno, 50. A ver, piensa en 50 justos, Abraham. A ver. Bueno, Abraham, 15 justos. Y no me cargo a esa ciudad. Bueno, Abraham, 5 justos. Abraham, ¿tú eres justo? La verdad es que no, tampoco. Entonces corre, que contigo no estoy haciendo tan justo quizá, contigo estoy siendo misericordioso. Aleluya. No digas que no soy justo con todos, di que con algunos estoy teniendo misericordia. Amén. ¿Y por qué no con todos? Porque yo soy Dios y tengo misericordia de quien quiero tener misericordia, porque yo soy Dios, y si yo quisiera no tendría que tener misericordia de ninguno de vosotros. Aleluya. En vez de tanto quejarse, es mejor alabar y decir gracias, porque no la merecía, pero tú fuiste misericordioso. Amén. Amén. Y concluyo con un salmo que a mí me encanta, el Salmo 103, versículo 10. Si la lo pone en pantalla, es el último versículo que iba a leer hoy. Dice lo siguiente: no nos has tratado según nuestros pecados, ni nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. Qué gran palabra, ¿verdad? Un hombre que ha reconocido lo que merecía, pero que mira al cielo y dice, yo doy gracias porque no me has tratado conforme a mis pecados. Amén. Porque yo sé que la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios ha pasado por encima de su justicia.
Dios es justo y ha dicho que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿por qué yo no estoy muerto? Y ahí es donde llegamos a lo más importante, porque la justicia de Dios no la ha hecho sobre tus hombros, la hizo en una cruz, sobre Cristo. Dios dijo, soy justo. Yo me imagino, y con esto concluyo, me imagino a Dios enfadado ahí en el cielo, como cuando un hombre se enfada y está nervioso andando para los lados. Ya esta generación no puedo, generación que no ama, generación malvada, solo piensan hacer lo malo desde su juventud. No, los voy a matar porque soy justo, quiero tener misericordia, pero si no hago algo justo, ya no seré justo. Porque si simplemente perdono el pecado y dejo que pequen, yo ya no seré justo. Entonces me imagino a alguien diciendo, tú siempre vas a ser justo. Ya, pero por eso tengo que matarlos. No es necesario. ¿Cómo que no es necesario? Déjame a mí. Mátame a mí. Pero tú eres mi unigénito. Tú eres mi primero. Ya, pero si me matas a mí ya no seré solamente el único. Seré el primero de muchos hijos. Ya, pero tú eres puro. Ya, por eso. Ya, pero que tú no has hecho nada malo. Ya, y mándame como hombre. Porque así también les enseñaré que como hombre se puede andar rectamente. Aleluya. Y yo me imagino el padre viendo al hijo en la tierra y siendo ahí perfecto. Y pensando, ya tiene 5 añitos. Y honra a sus padres. Ya tiene 10 años y está dando cátedras en los templos. Con 14 está enseñando a fariseos. Y yo creo que el dolor se acerca, ¿no? Porque ya se acercan los 20, los 25 y sigue perfecto. ¿Y creéis que Jesús no había mujeres a su alrededor? Claro que se acercaría mientras Jesús estaba haciendo sus sillas, a lo mejor con José, como carpintero, alguna sinvergüenza se acercaría. Jesús, vamos allá a los Olivos, que tu madre no está en casa. Y Jesús diciendo, yo soy un hijo de Dios, yo no voy a pecar. Mi Padre es santo, y yo tengo que ser santo. El enemigo lo fue a tentar. Jesús, posesiones, fama, gloria. No, solo a Dios voy a adorar. Si eres de verdad tanto el Hijo de Dios, haz que sea piedras se conviertan en pan. No, no solo de pan vivo. A mí me basta con su voz, con su palabra. Este es mi maná. Podré no comer un día, pero esto alimenta mi alma. Yo me imagino a Jesús ya con 33 a punto de ir a la cruz y el Padre diciendo, es que lo van a traicionar hasta los suyos. Es que en vez de ver que parece que en vez de ir a hacer algo bueno, la gente encima se lo ha pagado con mal. Yo es que si yo fuera Dios todavía tendría más rabia y dijera, Jesús, que es que Pedro te niega, Judas te vende. Jesús, pero de verdad, déjame matarlos. Déjame consumirlos. No valen para nada, no hacen nada derecho. Ni siquiera los que les has hablado el Evangelio, ni siquiera los que les has predicado la palabra, aún así vuelven a mentir, aún así tienen mal corazón. Y un día en aquella cruz Él proclamó una palabra maravillosa, Padre, perdónalos, porque en el fondo no saben lo que hacen. Ellos son solo seres humanos, débiles y pecadores. Pero si tú pones tu espíritu en ellos, aleluya, ellos conseguirán obedecerte. Pero lo tienes que hacer tú. Y a un grito acabó todo diciendo, consumado es. Unos tiempos después, una gran promesa llega. El Espíritu Santo desciende sobre todos los que estaban en aquel lugar. Y Pedro nunca volvió a ser el mismo. Y nadie volvió a ser el mismo. Porque cuando el Espíritu Santo entra y empieza una obra, esa obra no acaba. Pastor, ¿cómo sé que he nacido de nuevo? Tu vida habla por ti sola. No es por cómo te vistes. Mira dentro de ti. Tú sabes lo que piensas, lo que deseas. Tú conoces tu corazón. Y tú sabes si Dios ha empezado una obra en tu vida. Dios no es...